Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Para las personas que nos están siguiendo, soy Modesto Pineda de las Noticias de Tulum. No se olviden que hoy estamos de manteles largos por el aniversario que se ha dado del noveno municipio de Tulum, 18 años. Y pues estamos contentos, creo que todos, yo los invito a que también se pongan contentos. Hoy tenemos un invitado, un líder nacional, que él ahorita se va a presentar con ustedes para que lo conozcan. Y hombre, si están compartiendo y si nos están viendo, bendiciones para todos nuestros seguidores. Adelante, líder, preséntate por favor, tu nombre. Salvador Rivera Castrellón, su servidor, presidente actualmente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos, UNTRAC. Bien, dinos cómo te sientes en la gira que has estado haciendo por acá. Bueno, primero contento, el aniversario de la fundación de este municipio, pues estuvimos aquí, me tocó estar aquí cuando se hizo, que vino la licenciada Beatriz Paredes, estuvimos con Marciano Zulcamal, que fue un brazo muy importante en la creación de UNTRAC y en el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la UNTRAC. Entonces, y ahora pues con nuestro hermano Moisés, que está siguiendo los pasos de nuestro amigo, y que bueno, el objetivo de la UNTRAC cuando se crea es que el campesino tuviera su propio transporte, tanto de pasaje como de carga, prestar el servicio a su población, en este caso a la maya. Normalmente la UNTRAC se hizo para las comunidades alejadas, en los ejidos, en todas las comunidades de todo el país. Normalmente son de las diferentes nacionalidades o etnias y lenguas en la Huasteca Potosina. Yo soy originario de San Luis Potosí y creamos también grupos y normalmente gente de escasos recursos que creamos esa parte de transporte, pero el objetivo era que tuviéramos el sentido de pertenencia a la comunidad, que diéramos el servicio y que nos integráramos con la comunidad, que no fuéramos lo que ha sido la política desde su creación, desde después del movimiento de independencia, que la política se ha usado para explotar al pueblo, que la política siempre se dijo, los de UNTRAC debemos de ayudar a nuestra comunidad, debe de ser, ese es el espíritu, incluso el espíritu del constituyente de 1917, era que el pueblo fuera igual, que todos fuéramos iguales, y eso no se ha dado en México. Tan es así que por eso nace la UNTRAC, para que tuviéramos nuestro propio transporte. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Los grandes monopolios son los que acaparan, y las autoridades, que normalmente son extrañas al pueblo, en su mayoría hay casos excepcionales, ¿verdad?, que los gobiernos, tanto estatales como federales, se hacen alianza con la población, hacen alianza con los campesinos y pueden crecer juntos, pero eso no sucede normalmente. Hubo un cambio que todos esperábamos en 2018, que todos lo anhelábamos y que nosotros lo pronosticábamos y lo promovíamos con nuestra gente. ¿Por qué? Porque ya era demasiado, ya había un hartazgo en la población, entonces tenía que venir un cambio. Ok, se dio el cambio, pero ahora ese cambio lo tenemos que perfeccionar las nuevas generaciones. ¿Cómo? Con congruencia. ¿Por qué? Porque una cosa, el político tiene un discurso, pero tiene otra acción. Entonces nosotros siempre decíamos, como lo decíamos con Marciano, tenemos que tener un ideal, tenemos que tener congruencia en ese ideal, que nuestras palabras y nuestros hechos sean exactamente iguales. Y eso no está sucediendo. Entonces sí tenemos que crear ese sentido. Por eso en la UNTRAC siempre les recalcamos el sentido de pertenencia a tu comunidad. Para empezar, de dónde eres, a quién tienes que servir. Pero el espíritu es servir. No servirnos, servir. Ese es el... Bueno, líder, qué interesante, es tu comentario del cual nos estás hablando, del sindicato.
Háblanos cuando tal vez hayas venido o te invitaron para lo del sindicato, la abertura. Háblanos de esto, por favor, para que la gente que nos está siguiendo sepa cómo nace este sindicato. Bueno, originalmente un grupo nos fue a ver a México allá por los 70s, 75s, y nos planteaban que querían que una empresa les viniera a prestar el servicio para que los trasladara de sus comunidades a las cabeceras municipales o a la capital. Entonces su servidor y los que estábamos formando esta corriente, que todavía no se llamaba UNTRAC, le llamábamos transporte ejidal o transporte campesino, les dijimos no, el objetivo es que tú prestes el servicio, que tú seas el propio empresario, que tú seas la parte en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que nosotros teníamos esa capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Había el transporte que se hacía de Veracruz para llevar el pescado a la capital, para llevar los diferentes alimentos. Había comunicación entre lo que era la península, la capital y los incas. Había transporte tanto por agua como por tierra. Transporte a la época, ¿verdad? Pero lo existía. Entonces, ¿por qué cuando llegan los dominadores, los conquistadores, los explotadores, ahora nada más ellos podían tener eso? Entonces es lo que la ley en ese sentido, yo siempre lo he dicho, en México es injusta, inmoral y perversa. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a los grandes. Por ejemplo, tenemos un artículo 41 de la Ley de Caminos y Puentes Federales, donde te dice que más de 30 kilómetros tú no puedes circular, y eso va dirigido a los campesinos. Y te subes a la carretera federal y está el caso aquí, Quintana Roo, está el caso Baja California, vas en el tramo federal y te llegan multas de 30, 40 mil, pero ni las autoridades de ningún estado, ni de en todas las épocas, hacen caso omiso sobre el tema. Las federales también. ¿Por qué? Porque tienen la presión de los grandes monopolios. ¿Por qué? Porque este sistema se ha hecho a través de grandes monopolios, de grandes mafias. Entonces, por eso, el pueblo, hay una gran diferencia. Está el pueblo y está los grandes capitales. Y obviamente, ¿a quién dominan los gobiernos? Pues los grandes capitales. Pero no es privativo de México. O sea, si tú te vas a nivel internacional, ¿qué está pasando? ¿Quién domina los países? ¿Quién domina Estados Unidos? Las transnacionales, las que ahora nos están controlando. ¿Quién está dominando en Europa? ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué la guerra en Israel? ¿Por qué todo eso? Estamos dominados por las grandes transnacionales, por los grandes monopolios. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nosotros que somos originarios tenemos que concientizar a nuestra gente para que tenga la capacidad de ver la problemática. ¿Por qué? Qué bueno que existen medios como el tuyo que lleva la verdad a la gente, pero los grandes medios de los monopolios también es una forma de controlar. Siempre ha estado el control, todos los periodos, el periodo porfiriano, después de la Revolución, cuando nace el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, el PRI, el PAN, el PRD, todo fue un control. O sea, no fue realmente para desarrollar una democracia. Se habló, el discurso era de una democracia, sí, pero en la realidad no había una democracia, ni en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, ¿quiénes son los que controlan? Pues los del rifle, los de la industria automotriz, los de las grandes transnacionales, son los que van al Congreso, son los que van a la Cámara de Diputados y todo eso. Esa es una realidad. Pero aquí en México ahorita tenemos la oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar a nuestra presidenta. Apoyarla. ¿Por qué? Porque está haciendo buen papel, que las circunstancias son difíciles, que hay un problema que ahora se le llama supuestamente narcoestado, pero también es un engaño que se le está haciendo a la población. Porque hay documentado que desde 1920 los Estados Unidos le pide a México, al gobierno, que le abastezca de droga para los soldados de Estados Unidos. Entonces ahora nos dicen que nosotros la producimos, y ellos la vinieron a pedir y es mercado de ellos. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo entra a Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye en Estados Unidos? El dinero que sale de esa droga, ¿dónde termina? Pues termina en los bancos, lo lavan en los bancos. Entonces es un
problema real, pero tenemos que estar conscientes, pero nos dejamos llevar por lo que los medios dicen, pero los medios están pagados por las grandes transnacionales. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que estamos viviendo una situación muy específica sobre esa problemática, pero no nos debemos de dejar llevar por lo que los grandes creen o quieren hacernos creer que esa es la realidad. Entonces estamos ante esa situación, y yo siempre a nuestros hermanos de UNTRAC les dije, deben de leer, deben de escuchar, no deben de creer todas las noticias que les den, ni las que da totalmente el gobierno, porque todos los gobiernos de la dictadura perfecta, todos te engañaron, te dieron una versión, la verdad de ellos. O sea, cada quien da su verdad. Siempre dicen que después de las revoluciones, ¿quién es el triunfador? Ese te va a decir su verdad, no la verdad de la población. Del pueblo maya, ¿cuál ha sido su verdad? Ok, pero los han tenido sojuzgados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestra conciencia, ser congruentes en nuestra acción y buscar el perfeccionamiento de las instituciones. Entonces creo que estamos en el momento de perfeccionar las instituciones aquí en Quintana Roo, en todo el país, pero ¿cómo? Coadyuvando. Tenemos que coadyuvar con nuestra gobernadora, tenemos que coadyuvar con la presidenta de la República, tenemos que coadyuvar todos, pero trabajar. Pero eso sí, decir las verdades, no las que están manejando los medios de comunicación, los periódicos, etcétera. ¿Por qué? Porque esas son pagadas. Claro. Sí, no, necesitamos ir a la esencia. Echarle todas las ganas. Vamos a ir con nuestro secretario aquí del 9º municipio de Tulum, Moisés Pontijano. Adelante, Moisés, ¿qué nos puedes comentar cuánto ayuda haber venido el dirigente nacional aquí a Tulum? Muy buenos días, mi nombre es Moisés Pontijano, secretario general de la UNTRAC sección 2 aquí en el municipio de Tulum. Pues antes que nada agradecer que nos haya invitado para estar en este lugar y pues traer igual a mi líder nacional, que le tocó estar estos días por los cumpleaños del municipio. Sabemos que pues ya hoy cumple su mayor de edad. Para nosotros son ya 18 años que fue creado, y pues tenemos un municipio muy trabajador, que en estos últimos años que sí está pasando una situación muy crítica, pero la población es fuerte, sabemos que vamos a salir hacia adelante. Hay baches pequeños, baches medianos y grandes. Creo que esta vez estamos viviendo uno de los peores, pero sin embargo los que creemos en Tulum, los que vivimos en Tulum, los que nacimos en Tulum, sabemos cómo se fue creciendo, sabemos cómo se fue dando las situaciones, y aquí permaneceremos hasta que Dios nos diga hasta acá. Moisés, sabemos que pues han hecho un recorrido aquí con el líder, pues a nivel estatal, los acuerdos, ¿cuáles son y cuántos ha logrado para que el estado de Quintana Roo, bueno, y dentro de lo que cabe de tu como secretario estatal, ¿no?, que eres de este sindicato, coméntanos cuáles son los avances y cómo se han dado con el dirigente nacional, que aquí lo tenemos, aquí en nuestra oficina? Claro, pues en cuestión de trabajo referente al UNTRAC, pues desde que iniciamos, yo como secretario estatal, el líder confió en mi persona, confió en el equipo que tenemos, pues hemos avanzado bastante, hemos caminado, hemos visitado las diferentes secciones, desde Chetumal hasta Cancún, o donde sea que haya alguna sección, es prácticamente todos los municipios. Hemos caminado, hemos platicado. Precisamente el día de ayer estuvimos en Cancún, estuvimos hablando con dos personas que tienen hay dos secciones, la de Bonfil y la de Cancún. Entonces platicamos siempre de buscar una buena organización en cuestión de trabajos. Por ejemplo, esas dos sesiones de ayer, pues hay ciertos detalles referente a lo que es emplacamientos. Entonces buscamos la temática de cómo apoyar. Tenemos personas que son expertos en esa materia,
pues brindar el apoyo para cada secretario a lo que necesita. Lo mismo sucede en Chetumal, hace un poquito más de un mes hubo elecciones, igual el líder estuvo presente para dar fe y legalidad a lo que hacemos. En presencia siempre de la mayoría de socios se hizo la elección y todo salió en tiempo y forma como debe de ser. Así fue cuando se dio igual en Carrillo Puerto. También el líder, siempre cuando hay una elección en una de nuestras secciones, siempre nuestro líder viene a visitarnos, lo invitamos a que venga, o a veces, aunque no hay elecciones, pero si necesitamos, él viene. Como esta vez antier tuvimos un detalle en la ciudad de Carrillo Puerto, y desde antier llegó el líder también, y ahí estuvimos apoyando a nuestro compañero Edwin Alfaro en Carrillo Puerto, apoyándolo porque pues así es como la UNTRAC trabaja. Por eso se llama Unión Nacional de Transportistas del Cambio. Donde hay un problema, como mencioné en Carrillo Puerto, problema de una sección es problema de todas las secciones. El día de antier hice el llamado de que si no se solucionaba el problema que solicitaba nuestro compañero Edwin, pues íbamos a movernos todas las secciones en la ciudad de Carrillo Puerto. Pero gracias a Dios, el día de ayer nos citó Secretaría de Gobernación junto con el director de Inmoveco en la ciudad de Cancún, y las cosas se solucionaron prácticamente pacíficamente. No está todo al 100, pero ahí vamos. Creo que como empezó el detalle, hoy por hoy prácticamente casi está solucionado. Entonces es una de las ventajas que nos da cuando el líder viene, nos da más presencia, nos abren las puertas, y gracias al líder por venir. Sabemos que no es fácil viajar a Ciudad de México constantemente, el tiempo que se pierde. Bueno, sabemos los que viajamos constantemente que no es fácil, pero agradecemos a la presencia de nuestro líder nacional, que hoy está en Tulum en los 18 años de cumpleaños del municipio. Bien, pues ya escucharon palabras del secretario Moisés aquí del 9º municipio de Tulum. La verdad, los avances, los acuerdos que se han dado, creo que son muy buenos, ¿verdad, Moisés? Sí. Pero hoy tenemos, ahora que nos explique el líder nacional cuánto se logró, más bien, o cuánto se avanzó. Adelante, líder. Bueno, primero agradecer la atención, la deferencia del gobierno del Estado, que nos reunimos ayer para aclarar. Y qué bueno, porque hay disposición, que es lo importante, porque cuando hay cerrazón pues no se puede avanzar, y aquí lo importante es que hay disposición, y sobre todo que debemos de caminar conforme a la ley, conforme a lo que marca nuestra Constitución. ¿Para qué? Para no herir susceptibilidades. En UNTRAC es como toda familia. En una familia hay el más chico, el más grande, el mediano, el travieso, el que hace travesuras, ¿sí? Como yo en la primaria, pues yo era el travieso, entonces el inquieto. Y entonces aquí también en UNTRAC hay de todo. No juzgamos a nadie, ¿no? Cuando se llega a tener el poder, que se crece, todos, el ser humano por naturaleza, al tener más poder, crea una resistencia hacia los que están adentro y abusos. Pero eso ha pasado en el gobierno de Estados Unidos, ha pasado en México, en todos los periodos. Es parte del ser humano el que tengas el poder y abuses del poder. Entonces aquí que los equilibrios es la ley precisamente, y qué bueno que la gobernadora nos ha estado apoyando a través de todo su equipo. La secretaria de gobierno nos recibió ayer. Me gustó cómo cuadró, cómo centró la problemática. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Estar cerca para perfeccionar tanto el sindicalismo, porque también el sindicalismo en México no es realmente lo que quisieron los que lucharon, los Flores Magón, toda la lucha obrera, tampoco, ni la lucha campesina, no se ha hecho como debe de ser. ¿Por qué? Porque se hizo un sistema de control
desde que se crea este país. Desde que se crea este país hubo un control para los sindicatos, hubo un control para las organizaciones campesinas y no se desarrollaron con la democracia que debería de ser. Se dice que sí crecieron, sí, pero crecieron bajo la tutela, control y dirección del Estado mexicano, o sea, de las autoridades. Entonces, como que ahorita ya se les debe de, ok, está bien, y eso sí, encuadrarnos. ¿Por qué? Como digo, en toda familia hay el travieso, hay el que se pasa, hay el que, y ahí es donde los líderes, el Estado, nos debe de decir, hey, pero no se pasen de la raya, regrésense, pónganse su camino. Esto es lo que debe de... Entonces yo lo veo normal y agradezco esa disposición y estamos en la mejor posición de apoyar ese cambio. ¿Por qué? Porque, ok, ya se le dio la sacudida al sistema de monopolios de control de la presunta democracia. Ok, ahora hay que perfeccionarla. Hay que perfeccionarla a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en todos los sentidos. Pero ya estos excesos que se estuvieron viviendo, también perfeccionar el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque realmente la esencia del partido se perdió. Ahorita hay gerentes de partido, hay dueños de partido, pero realmente lucha de lo que era la esencia de un partido, no. Y luego se hizo un programa para convocar para que nuevos partidos, pero pues si las reuniones todas eran controladas, y luego para ir a asistir se le maleducó a la gente y ya dice, no, a mí denme tantos y voy a la asamblea. Entonces dices tú, bueno, ¿y aquí dónde quedó la democracia? Nos dimos cuenta en todo el país que uno pagaba 1,000 pesos por cada asistente, si era de 4,000 pues multiplícale, y luego las reglas del INE también pues no tan justas, o sea, todo manejado a modo. ¿Por qué? Porque no hemos querido que haya una verdadera democracia, y eso lo digo con toda la confianza porque me gusta el tema. Yo cuando empiezo con el transporte campesino, allá por los 70s, empiezo a ver y dije, bueno, a ver aquí cómo está la situación, alguien controla, a ver, quiero saber quién controla, y me meto a estudiar al Instituto de Capacitación Política para conocer el monstruo desde adentro, porque había que conocer el monstruo desde adentro. ¿Para qué? Para poder saber cómo me voy a crecer dentro del monstruo. ¿Por qué? Porque no crecimos con la voluntad del Estado, no crecimos con la voluntad de los partidos. El partido en el poder lo que menos quería era que creciéramos. El sector campesino pues tampoco. O sea, nos toleraban porque veían que la lucha era justa, porque veían que sí se requería el transporte. Entonces nos toleraban y nos fueron dosificando el apoyo. Entonces crecimos pues porque los integrantes de la UNTRAC tienen ese espíritu de lucha, ese espíritu de sentido de pertenencia, y yo siempre se los inculqué porque yo también vengo de una región pues donde es la zona PAME, la zona Huasteca, soy de San Luis Potosí. Entonces siempre tuve esa, porque escuchaba las quejas de mi abuelo, las quejas de mi papá, lo que pasaba en el campo y el problema que había con el transporte, que no había manera de transportar a la gente en forma digna. Entonces dije, yo voy a entrarle. Nadie le quería entrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía miedo de enfrentarse a los grandes monopolios, a las grandes mafias que estaban dentro del propio partido. Entonces dije, no, vamos a hacerlo con inteligencia, vamos a estudiar el monstruo desde adentro, vamos a ver cómo le hacemos, y fue como crecimos dentro, sí, debemos de reconocerlo, dentro de un sector y dentro de un partido. El sindicato líder, ¿cuándo nace? ¿En qué año? Para que la gente sepa que tu sindicato a nivel nacional tiene pues historial, ¿no? Bueno, aquí tenemos que explicar. Al principio era imposible que tuvieras unas placas, entonces nosotros nos fuimos al amparo y sacamos lo que fue el Frente Nacional de Transportistas como una SADCB al principio. Luego creamos una Federación Nacional del Transporte Ejidal, sí, pero hubo resistencia y presión de las grandes cámaras de transporte, de los grandes monopolios, para que no existiéramos, pero
fue tanta la presencia de los campesinos en todo el país y la organización que ¿Se interesaron los campesinos? Se interesaron los campesinos de todo el país y entonces empezó a evolucionar. En las campañas se le pidió a De la Madrid, se le pidió, por ejemplo, en el caso de La Madrid, en una campaña que hizo en Tlaxcala, la licenciada Beatriz nos abrió la puerta, nos presentó con De la Madrid, le planteamos el problema de los marinos mercantes, porque es otro tema también importante, que los marinos mercantes, no la Armada de México, los marinos mercantes son ejidatarios, son comuneros que nacieron y que fueron a estudiar una escuela de marinos mercantes y sin embargo el ejército siempre había tenido el control, pero también eso tenemos que saber la historia. Ahí Carranza quería que los marinos mercantes hicieran su propio transporte marítimo. Sí, pero el sistema estaba controlado por un ejército. Logramos convencer a De la Madrid y automáticamente entró el nuevo sistema, ¿no? Uh-huh. ¿No te acuerdas en qué año fue cuando De la Madrid, bueno, era presidente de la República? Fue en los 78 aproximadamente. Uh-huh. Sí. Aproximadamente en el 78 se le planteó y recuerdo, no se me olvida, que fue allí en Tlaxcala, dijo, mira, Salvador, vamos haciendo esto, déjame checar dónde buscar una gente adecuada para este ramo. Y dijo, 4 días antes te necesito en el IEPES, que era ahí en el PRI Nacional, y estuvimos, me fui con el capitán Cruz Colorado Vicón, marino mercante, ejidatario en Veracruz, miembro de la UNTRAC, y llegamos y nos dijo, ¿saben qué? Ya chequé, no tengo personal capacitado para esto, se va aquí, es de responsable el capitán, y el primero que se encargó de ese programa y dijo, me cambia todas las capitanías de puerto. Pero, ese momento que viviste con todas esas personas que dialogaste, hablaste, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, primero pues era yo que tendría entre 20 y 21 años. Para mí era una experiencia nueva, pero traía un gran espíritu de lucha porque venía de una familia campesina que venía de abajo y que los escuchaba quejarse del sistema, de que no los dejaba, que los tenía frenados, cómo los controlaba Hacienda. Yo vi cómo llegaban los de Hacienda a pisotear los derechos, porque mi papá al último puso un comercio y cómo llegaban los de Hacienda, y vi cómo se defendían, pero tenías que defender poder con poder. Entonces el abuelo pues era un luchador y llegó y se le puso al tú por tú al de Hacienda para poder salir adelante. Entonces yo entendí que la lucha se tenía que dar y que tenía que ser de enfrentar. Tan es así que yo se lo dije cuando empezamos a fundar el transporte campesino. Le dije, ¿saben qué? Aquí miren, hay mafias de este lado, hay poder acá y esto. Aquí los líderes tenemos un riesgo, que podemos morir, Puedo morir yo como dirigente, pueden morir varios. ¿Por qué? Porque las mafias, los intereses son muy grandes. Y aquí cuando nos dan las primeras placas, que fue en Cancún, al dirigente lo matan a la semana. Y luego en Yucatán... ¿Nos puedes decir cuántas placas en ese bueno, esas ya no las entregó el licenciado Salinas. Ahí nos entregó un promedio de 40 y tantas placas, y el coraje del gobierno de aquella época fue que ellos argumentaban que una concesión de un volteo estaba en 400,000 pesos, y nosotros logramos en la plática con el licenciado Salinas que nos las dejaran en 2,400, que era lo que costaban los derechos, y decía que habíamos bajado el mercado. Pero ¿qué era lo que en realidad habíamos bajado? Era que les habíamos quitado el control del monopolio, que era exclusivo de una mafia, de un grupo en el poder. Entonces, eso fue lo que nosotros fuimos haciendo poco a poco. Nos dan esas placas en una cooperativa en Cancún, de ahí se viene la ampliación, luego ya viene lo del pasaje, poco a poco se le va dando al pueblo maya. O sea, se concentró principalmente en eso, en esa situación, ¿sí? Líder, cuando reciben esas placas, esas 40 placas, ¿hacen fiesta o qué hacen? Bueno, mira, estábamos tan inmersos en la lucha que automáticamente al entregárnoslas ahora teníamos que pensar cómo le íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para nosotros, era algo
inédito, era algo que no esperábamos. Obviamente sí nos íbamos en las casas a festejar pues con una comida, con unos panuchos, con la comida de acá de la región, y estábamos ahí, pero teníamos que estar pensando ya ahora cómo, ¿por qué? Porque ya nos estaba esperando en Cancún la policía para detenernos. ¿Por qué? Porque pues obviamente no traían todavía licencia, porque pues iban empezando, ¿sí? Y luego que los seguros, y luego que si te subías a la carretera federal, que si te subías a la estatal, o sea, fue una gran lucha, al grado de que llega un momento que el licenciado Salinas lo plantea en la Cámara y le dice, a ver, bueno, pues ya le dimos placas a la UNTRAC acá, ya les dimos a los campesinos, pero ahora ustedes no los dejan trabajar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Había alguna orden? Las órdenes en México no se dan de esa manera. Las órdenes en México son de, cuando una mafia ordena, no te lo da por oficio. O sea, se da la orden, ¿sabes qué? Friégatelos, páralos. Y nos mandaban parar. Entonces, ¿qué hicimos en Cancún? Le dije, ¿saben qué? No nos queda más que la resistencia al estilo Villa. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo hice una mezcla de Villa y de nuestro ideólogo también de la India, Mahatma Gandhi, ¿sí? Entonces yo hice una mezcla, ¿sí? de equilibrar eso. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, pues ¿saben qué? Como no hay de otra manera y está tan amafiada la policía y todo, entonces, ¿saben qué? Pues cuando se suba porque se subía el policía al camión. Dije, arriba, para llevárselos al corralón, le dije, ¿saben qué? Apriétale al motor, písale y llévate al policía al ejido y ahí bájelo, y entre todos los ejidatarios contrólenlo. Pues no había de otra, ¿sí? Había que hacer, y yo recordé siempre la resistencia maya, y en mi estado como la resistencia contra los españoles. ¿Se dio algún policía que se sí, claro, sí, no, uno se llevaron, no, pues los controlaban ahí en el ejido, los amarraban hasta que ya llegaba la autoridad. Una vez tuvimos que cerrar la entrada de la autopista que iba al aeropuerto, que todavía no era de 4 carriles como ahora. Se cerró, se sacó porque los ejidatarios tenían maquinaria, tenían camiones, y llenamos de arena, y se puso unos tanques de diésel para que en la noche vieran y no se fuera a estrellar la gente ahí. Claro. Y entonces todo eso fue la lucha. ¿Por qué? Porque llegaban y les quitaban las unidades. Entonces ahí en ese periodo me acuerdo que le dije a la licenciada Beatriz, le dije, oiga, nos acaban al propio comisariado de Bonfil le acaban de quitar la unidad, y ya la tiene en el corralón. Entonces nos venimos, estuvimos ahí hasta que se negoció políticamente. O sea, nuestra lucha no ha sido que el Estado nos haya querido dar, o sea, ha sido que lo hemos sacado por lucha. O sea, no por convicción de los grandes monopolios. No por la buena. No por la buena, no, para nada. Entonces yo por eso siempre les dije, el riesgo que tenemos los líderes, toda América Latina y en todo el mundo, todas las luchas sociales terminan en lo que le pasó a Hidalgo, lo que le pasó a Morelos. Las mafias los matan, ¿sí? Y Paco Escarmiento pone en la cabeza. Y todavía se da. ¿Por qué? Porque las mafias o los grupos de poder nomás cambian de partido, cambian de color y se van adaptando. Como los animalitos estos, ¿cómo se llama? Que se agarran el color de la tierra donde van. Sí, igual aquí. Siempre nada más van cambiando de un lugar a otro. De la época de la independencia se pasaron a 1957 para las leyes de reforma, luego se pasan con don Porfirio Díaz, luego los porfiristas se pasan con Madero, lo matan, y luego se crea el Partido Nacional Revolucionario y las mafias se pasan ahí, luego los caciques se pasan al Partido Nacional Revolucionario y ahí se la llevan, luego al PRI, luego al PAN y a lo que estamos. Ahora tenemos gerencias de partido, tenemos dueños de partido, tenemos, bueno, llamémosle democracia, ¿no? Claro. Llamémosle, sí, pero en la realidad no están funcionando como tal. Entonces creo que debemos de hacer un llamado a la sociedad y a todos a que tomemos conciencia que son momentos históricos para México, para que perfeccionemos este sistema. Invitamos tanto a gobernantes municipales, estatales, federales, para que creemos ese equilibrio y se logre realmente lo que queremos, porque ve lo que está pasando en el país y en el mundo, la inseguridad. Si nos echan la culpa que es el problema aquí, no. Los problemas se fueron generando, ¿por qué?
porque pues del imperio mandan armas para acá para que les abastezcan de droga y los abastecen de armas también, y obviamente pues hay desequilibrio, porque pues Claro. hay inseguridad. Entonces creo que entre todos los mexicanos, para vivir bien, tenemos que buscar cómo cómo solucionar esto, cómo apoyar, pero todos y cada uno, desde la más humilde colonia tenemos que participar. Pero si dejamos que tomen las decisiones y que vayas a las asambleas y que las asambleas las manipule alguien y que todo, que ha sido así siempre, sí, pero pues ok, tenemos ya, para eso vino la sacudida del 2018, y a perfeccionar este sistema, sí, a perfeccionarlo, o sea, no hay de otra. Entonces, yo siempre les he dicho en UNTRAC, y se lo decía a Marciano y lo platicábamos, le dije, la única manera de que podamos cambiar este país es que los campesinos accedamos al poder. Claro. Accedamos al poder más sencillo, ser comisariado ejidal, ser presidente de colonia, ser regidor. ¿Para qué? Pues para ir luchando porque haya cambios a favor de lo tuyo, ser presidente municipal, ser diputado local, ser diputado federal, pero eso implica un trabajo de convicción ideológica, de sentido de pertenencia, de espíritu de servicio, porque ahora los cargos son para enriquecerse, Claro. en todo el mundo. Ya que tocaste lo de Marciano, Uh-huh. cuando conoces a Marciano, ¿cómo te recibe Marciano? Bueno, Marciano, creo que nos identificamos porque hay algo que nos une. Primero, fuerzas superiores, luego el espíritu de pertenencia. Yo vengo de una región, ¿verdad?, de etnias también, y entonces yo conviví mucho. Todos mis compañeros donde yo estudié eran o huastecos, o tenec, o hablaban náhuatl. Y yo, para mí era me sentía yo contento, porque el que no hablaba si era de Xilitla, allá en Ciudad Valles, unos que hablaban náhuatl. Si era de acá, de por Tamuín y todo, había unos que hablaban el de los tenec. ¿Qué tanto te ha ayudado, líder, todo esto que has tenido acercamiento con toda la gente, pues de toda la República Mexicana, lo que estoy escuchando? Bueno, me dio un sentido de pertenencia y de seguir en la lucha. Muchos ha habido críticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los líderes de partido, de sectores, son millonarios, porque llegaron a ser sindicato, llegaron a esto para enriquecerse. Y un día estábamos en una sesión y alguien preguntó, dice, bueno, si el señor ha tenido toda esta lucha, ¿por qué no tiene el poder que tienen aquellos? Dice, no, él no vino a eso. Entonces, ¿a qué vino? Ajá, ¿a qué vino? Es la gran pregunta. Entonces yo siempre dije, Dios, ¿a qué me enviaste? A ayudar a los compañeros para que logren su objetivo, para que luchen, para que trabajen, para que tengan lo suyo, e incluso en algunos casos llamarlos y una nalgadita. ¿Por qué? Pues porque te portas mal, como en la casa, ¿no? Sí, para que no se pasen. Para que no se pasen, ¿no? Sí, porque hay veces que se pasan y pierden la conciencia, pero eso no solo le pasa a ellos, le pasa a los funcionarios. ¿Qué pasó? Los funcionarios pues se pasaron y por eso ahora hay tanto problema que no resuelto, pero se le dio un sentido. Nomás te pongo el ejemplo. El espíritu del constituyente del 17 fue muy claro, y ya para antes de que llegara del 2018 se le habían hecho 700 reformas a la Constitución Política del Estado. Ya se había perdido el sentido original, el espíritu social que tenía la Constitución. O sea, lo bueno que tenía lo quitaron, se puede decir, ¿no? Se quitó. ¿Por qué? Por las grandes mafias, los grupos de poder. ¿No les Llegó convenía? la derecha. ¿No les convenía? No les convenía, obviamente. Siempre ha sido en México, siempre ha sido esa lucha. Los grupos ricos y son los que controlan, los grupos de las mafias. Pero no solo aquí, tenemos el caso en Estados Unidos. Ahora lo peor es que, bueno, era primero por familias, ahora son las transnacionales las que te controlan, ¿sí? Pero en todo el mundo. Entonces aquí ahora te controlan a través de las redes, te controlan supuestamente iba a venir la información, pero resulta que en México siempre hemos tenido la desinformación. ¿Por qué? Porque los medios estaban controlados por el Estado, ¿sí? Estaban controlados. Ahorita ya hay un poquito de apertura, pero hay mucho engaño también con la desinformación, porque no se dice la verdad, se dice lo que quiere decir el que tiene el control de los medios. Bien.
Bien, pues vamos ahora a escuchar a Moisés Paul Quijano. ¿Qué dice nuestro secretario aquí de la UNTRAC? Bueno, pues yo como ya escuché todo lo que dijo nuestro líder, siempre me encanta escuchar porque aprendo mucho de todo lo que él, la experiencia que trae, pero con referente a lo que yo hago, pues también formo parte de ese tipo de personas donde pues yo vengo de una familia muy pobre, que hasta el día de hoy yo soy pobre, pero me gusta tender la mano al necesitado, me gusta apoyar a las personas que se acercan a mi persona para pedir algún apoyo. Siempre busco la manera de cómo gestionar si yo no puedo, pero tengo amigos también, es lo importante de tener amigos, de tener conocidos. A veces si yo no puedo, hablo con un amigo que sé que sí tiene un poquito más, y afortunadamente hasta el día de hoy, lo digo ahora sí como dice, ¿no? Los miro de frente, los digo de frente, de que cuántas personas se ha acercado, hemos buscado cómo apoyarlo, ya sea incluso a través de la UNTRAC, a través de mi persona propia, por mis propios recursos, también lo hago. Tengo un grupo de amigos que entre nosotros mismos buscamos a veces cómo apoyar a las personas. Bien. Oye, Moisés, una pregunta. ¿El sindicato cada año que pasa crece? ¿Cómo crece? Platícanos de esto. Pues el sindicato constantemente crece. En cada reunión siempre hay personas que ingresan nuevos. La última decisión que se tomó a través de la asamblea es medio frenar ese crecimiento, porque venían personas de otros lugares que a veces recién llegaron en Tulum y buscan una oportunidad de trabajo y ven a UNTRAC como un sindicato donde pueden tener un trabajo a través del volante, a manejar ya sea un camión de volquete o de vanes, pero la mayoría de la gente, de nuestros socios untraqueños en Tulum, somos gentes de aquí, de Tulum. Por lo ¿A quién se le da preferencia? Perdón con la palabra. ¿A quién se le da la preferencia? ¿Los nativos o los foráneos? A eso voy, de que en la última asamblea los socios tomaron la decisión de no acceder, dar permiso o aceptar gente foránea que están de paso, porque a veces de eso se deriva de que de repente ya tienes una persona mala dentro de tu organización. A veces al rato esa misma persona empieza a cobrar un derecho de piso a los demás compañeros. Entonces, bajo esas circunstancias se tomó la decisión que actualmente solamente hay luz verde para que entren como socios esposos, esposas, hijos o gente muy conocida de nuestra localidad. Tiene todo el derecho a pertenecer a la UNTRAC si así lo desea. Bien. Bueno, pues ya escucharon a Moisés Paul Quijano, ya escucharon al líder nacional. Hemos tenido el gusto de que nos ha hablado, nos ha comentado. Y pues la verdad, esto es importante, porque déjenme decirles que para las personas que están compartiendo y nos están siguiendo, pues esto era de darse, y pues todos son bienvenidos, todas las personas que quieran venir aquí a la Noticia de Tulum, siempre y cuando pertenezcan a algún sindicato o si les podemos ayudar desde aquí, pues adelante. Soy Modesto Pineda de la Noticia de Tulum. Hasta aquí mi comentario y síganos.